histórico. La filosofía moderna inicia con la obra de Descartes y termina con los aportes de Hegel. Descartes cumple un papel principal debido a sus contribuciones como científico. La aparición y el desarrollo de la filosofía moderna está condicionada por diversos factores, tanto en lo religioso, en lo político, económico y social, en el ámbito de la astronomía, en el ámbito de la física y por último en el campo de la biología. En lo religioso, en el siglo XVI se da la reforma religiosa propiciada por Martín Lutero y después de esto se da la réplica de la Contrarreforma Católica. En lo político, económico y social se consolidan los estados nacionales modernos. En 1479, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla unifican sus reinos y conforman el Estado español moderno. En el ámbito de la astronomía, Copérnico inicia con la ciencia moderna, al recuperar el antiguo paradigma donde ubicaba al Sol en el centro del universo. En el ámbito de la física, Galileo incorporó a las matemáticas en el estudio de los fenómenos naturales. Y por último, en el campo de la biología, Miguel de Servet descubre la circulación menor de la sangre, dejando de lado todas las aportaciones de Galeno, donde Galeno le consideraba esta circulación como un proceso donde simplemente se producía nueva sangre. En 1533, el científico español Miguel de Servet descubrió lo que era la circulación menor de la sangre. Descubrió que este viaje se hacía desde el lado izquierdo del corazón al derecho, pasando por los pulmones y no por unos orificios pequeños de la pared del corazón como lo planteó Galeno. De igual manera, para Servet, Jesucristo no era la encarnación de Dios, por tal motivo este pensamiento le llevó a la hoguera. Posteriormente, William Herbert reafirmó el descubrimiento de Servet y para reafirmarlo utilizó la experimentación y la observación para llegar a conclusiones verídicas. Tesis de la modernidad. A partir del siglo XVI, los filósofos modernos revalorizaron el mundo terreno y las facultades cognitivas del hombre, la experiencia sensorial, la razón y el experimento. René Descartes postula la tesis de la modernidad. Auguran que con el desarrollo de la ciencia y de la técnica y los progresos en la medicina, la humanidad alcanzará el progreso material y espiritual, y con ello advendrá la paz y felicidad para la humanidad. Grados de conocimiento. Los grados de conocimiento son dos. El primero es el grado sensorial o primario, en el cual constituyen las sensaciones. El segundo es el grado racional, en el que constituyen juicios, raciocinios o conceptos. Las sensaciones. Las sensaciones son ideas o imágenes que nosotros hemos transformado de una realidad objetiva a nuestra realidad subjetiva. Las percepciones son los objetos que tienen cualidades y propiedades objetivas, las cuales son captadas por las sensaciones. Esas pertenecen a los sentidos. La experiencia previa y las percepciones. Es muy común escuchar la frase ver para creer, ver es creer, ya que las percepciones están condicionadas a la manera en que vivimos, nuestras experiencias y nuestras creencias previas. Es decir, las percepciones que tenemos son ajustadas a nuestras creencias. La lógica del conocimiento tiene dos partes. La primera son términos o conceptos. Los conceptos son construcciones mentales o lógicas en las cuales mediante un proceso de abstracción se centra en lo esencial, que es de la vida objetiva, y destaca lo que no le interesa. Todo universal o concepto pasa por este proceso. El siguiente grado de conocimiento son las proposiciones o juicios. Estos están constituidos por dos o más conceptos que se relacionan entre sí mediante el verbo. Los juicios son formas de conocimiento mayor y son obtenidos mediante estos conocimientos, y estos se basan en afirmar o negar algo. Argumentación. Uno de ellos es la deducción, la cual su procedimiento se basa en el uso de premisas y una conclusión. Un ejemplo puede ser: todos los estudiantes de psicología son hombres. Mi segunda premisa es: María es estudiante de psicología. Mi conclusión es: María es hombre. Con este ejemplo podemos notar que si nos basamos en premisas falsas, nuestra conclusión va a ser falsa. Otro tipo de conocimiento es la inducción, la cual se basa en el análisis de alguna ley y se llega a una conclusión lógica. Un ejemplo de esto es: veo un cuervo y es negro. Veo otro cuervo y es negro. Por lo tanto, mi conclusión es que todos los cuervos son negros. El último tipo de argumentación es la analogía. Eso se trata de hacer relaciones entre algo que ya pasó y algo que pasará o que podría ocurrir en el futuro. Por ejemplo, premisa 1: todo lo que ocurrió en el pasado ocurrirá también en el futuro. Premisa 2: en el pasado, cuando ocurrió A, también ocurrió B. Y mi conclusión sería
En el futuro, si va a ocurrir A, también va a ocurrir B. Hay varias comunidades que tienen su propia definición de la verdad, como los internalistas que dicen que la verdad se encuentra en un estado psicológico o dentro de nosotros. En cambio, los externalistas afirman que la verdad no tiene que ver con ningún estado psicológico. Los griegos creían que la verdad era como el arjé, era el descubrimiento del ser. Y en cambio, en la religión se creía que la única verdad y su verdad absoluta era Dios. De la verdad. Descartes sostiene que toda idea está impresa en nuestra mente y por lo tanto para comprobar su veracidad debe ser evidente a la vista. La verdad como intuición o certeza. La validez en este criterio es discutible. Por más fuerte de que sea una convicción, esto no quiere decir que el enunciado sea verdadero. Si dudamos de la verdad en una tesis, debemos reformularla para que de esta manera comprobar si es que el enunciado puede ser verdadero. La verdad como correspondencia. Según esta concepción, el juicio que formamos es verdadero si tiene correspondencia con el objeto o con lo que ocurre en la realidad. El conocimiento es objetivamente verdadero si es un reflejo adecuado del mundo material. Si no alcanzamos la correspondencia entre el reflejo conceptual y el referente son por las limitaciones humanas del sujeto cognoscente. La verdad como interpretación de las ciencias sociales. Mediante la interpretación de los documentos históricos, el cientista comprende los valores y las motivaciones que dieron tal sesgo en la historia, para de esta manera desentrañar la verdad de los sucesos históricos, ya que todos comprendemos un mundo en la vida social y a pesar de nuestras diferencias somos iguales. La objetividad y la verdad positivista. Según varios filósofos, este tema se relaciona estrechamente con las ciencias sociales, mientras que para otros no. Según la filosofía empírico-positivista, la objetividad y la subjetividad se excluyen mutuamente. La objetividad es algo más científico y formal, es la esencia del objeto en sí, mientras que lo subjetivo es algo más personal. Para llegar a esta verdad positivista y objetiva es necesario abandonar ciertas ideas y preferencias para alcanzar lo universal. La subjetividad y la verdad. El subjetivismo afirma que todas las verdades son subjetivas y que dependen del sujeto que conoce, mientras que la objetividad o verdad no resulta factible. La objetividad es un ideal al que debemos tender sin relacionar la parte emotiva ni la parcialidad. Los géneros de la verdad. Debido a que la verdad contiene dimensiones diferentes, las verdades o certezas no pueden pertenecer todas al mismo grupo. Por este motivo, el trabajo de la razón es delimitar los distintos campos de la verdad en cada tipo de conocimiento. La verdad epistemológica y la verdad ontológica. La verdad epistemológica se refiere al conocimiento que abarca una proposición, un saber o un enunciado que puede ser verdadero o falso, según pertenezca o no con la realidad. La verdad ontológica significa que las cosas son o existen al margen de que éstas sean o no conocidas por el individuo. La verdad absoluta y única con mayúsculas. Esta trata del conocimiento pleno y universal del mundo objetivo, en su gran mayoría válida para todas las culturas en el espacio y en el tiempo. Además, cabe recalcar que esta verdad se la asigna propiamente a Dios y no al hombre. Protágoras y las verdades relativas. Las verdades relativas son ideas o proposiciones que solamente son verdad en relación a algún punto de vista o a alguna norma, y además son relativas según la época, la etnia, el lugar, el sexo, etc. Verdades absolutas en plural y con minúsculas. Esto hace referencia a que ciertas proposiciones en un dominio del conocimiento son verdaderas sin condición alguna. La verdad se descubre o se construye. Las verdades son construcciones humanas, aproximaciones provisionales que pueden irse corrigiendo en el transcurso del tiempo. René Descartes nació en 1596 en Francia, se educó en el colegio jesuita. Las concepciones cosmológicas de Descartes fueron interpretadas por la jerarquía católica como un ateísmo oculto, por lo que debió huir a Holanda. Descartes repudió parte de la cultura recibida, impregnada del cristianismo y en la que la razón, filosofía, acabó dependiendo de la fe, y emprendió la exploración de un camino nuevo que produjo el pensamiento moderno actual, en la que la filosofía debía representar un nuevo conocimiento para el descubrimiento de la verdad.
Coordenadas cartesianas. Este permite deducir un cuerpo de proposiciones a partir del axioma intuido, a base de 3 números que expresan en las distancias desde dicha posición, en 3 dimensiones, en la que esta se conoce en su honor como coordenadas cartesianas. La evidencia, criterio cartesiano de la verdad. Su criterio de verdad es la evidencia, la intuición racional, que prescinde del criterio engañoso de los sentidos. Es decir, una idea es clara cuando se percibe en todos sus elementos y es distinta cuando no se la confunde con ninguna otra. Pasos de la duda metódica para encontrar su axioma cogito ergo sum. Para estas se deben ser evidentes, es decir, claros y distintos, originales y originarios. Es decir, son axiomas. Descartes generaliza el método axiomático deductivo de la matemática a la filosofía, con el propósito de que éste deje de ser un campo de disputa verbales. Mediante la duda metódica trata de encontrar el principio o axioma, que no requiere demostración por ser evidente en sí mismo, claro y distinto. Demostración de la existencia de Dios. Descartes demuestra la existencia de Dios. Mediante el uso de un ejercicio de introspección, descubrimos que en la mente tenemos una idea de perfección. Esta idea de perfección solo puede provenir del mismo ser perfecto e infinito que es Dios. Dios existe y es la causa de las ideas innatas. Dios es perfecto y un ser perfecto no puede engañar ni engañarse. Tipos de ideas. En la dimensión psíquica humana res pensante existen 2 facultades. La voluntad o facultad de elegir, que él llama libre albedrío, y la facultad del entendimiento o del conocimiento, que alberga 3 tipos de ideas, las cuales son adventicias. Solo sirven para desenvolverse en el mundo real y en la actividad cotidiana. En segunda, la ficticia, que son las ideas producidas por la imaginación. Y por último, las innatas, impresas en la mente del sujeto, son índole matemático y evidentes de las verdades. Dualismo sustancial cartesiano, relación psique-cerebro. Sustancia en general es todo aquello que existe en sí y concibe por sí. Pero Descartes considera 2 tipos de sustancias. La sustancia material o res extensa, que conforma el universo, el cuerpo de los animales y el cuerpo humano. Y la sustancia espiritual, pensamiento, alma o res cogitans, cuya esencia es pensar. En él consisten las 2 sustancias heterogéneas. Somos ciudadanos de 2 mundos, divino y sensible. El hombre-máquina. Descartes explica la vida como una serie de reacciones físicas. Como sustancia extensa, el cuerpo humano es un mecanismo intrincado. Es decir, la acción del corazón, similar a la de una bomba, mantiene la circulación constante de la sangre a través de las arterias y venas capilares. Los pulmones operan como fuelles y los alimentos proporcionan la energía necesaria para producir los procesos vitales.